Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol de Los Ángeles caía con fuerza sobre el asfalto de la pista privada, haciendo relucir los reflejos metálicos del jet privado más lujoso de la ciudad. Isabella Montclair, multimillonaria conocida por su temperamento implacable y estilo extravagante, descendió de su reluciente limusina negra, con sus tacones resonando como un trueno. Sus asistentes, siempre atentos, la precedían a cada paso, cargando bolsos, archivos y los smartphones más modernos. Pero la calma del hangar se vio inmediatamente interrumpida por un grito de frustración. El jet privado, la pieza clave de su colección, no arrancaba. El motor, a pesar del mantenimiento de los mejores ingenieros, permanecía en silencio, negándose obstinadamente a responder. Los técnicos intercambiaron miradas avergonzadas, reticentes a decir la verdad, estaban abrumados. Isabella sintió una oleada de ira crecer en su interior. Nada se interpondría en su camino, y mucho menos un simple motor. Fue entonces cuando llegó Andre Johnson. Alto y delgado, vestido con su overol de mecánico manchado de aceite, avanzaba con serena determinación. Sus ojos oscuros escrutaban cada detalle, sus manos expertas se deslizaban sobre el metal como si reconocieran el alma misma del motor. A pesar del lujo reluciente y el prestigio abrumador de Isabella, no mostró miedo ni nerviosismo. No estaba allí para impresionar, estaba allí para arreglarlo. Sin decir palabra, Andre dejó sus herramientas y comenzó la inspección. Abrió las cubiertas, tocó los cables, escuchó el zumbido mecánico y casi murmuró para sí mismo: «Ah, ese es el problema». Con unos movimientos precisos y fluidos, el motor pareció responder a su presencia. Unas chispas, un ajuste sutil, y se oyó el ronroneo del avión, claro y potente. Los ayudantes de Isabella retrocedieron, boquiabiertos. Isabella, de pie a pocos metros, sintió que el corazón se le aceleraba. Nunca había visto a un hombre manejar maquinaria con tanta maestría, con tanta naturalidad. Sus ojos seguían fascinados cada movimiento de André. No pedía nada, no buscaba atención, y aún así, cautivaba la atención de todos los presentes. ¿Lo arreglaste?, preguntó ella, con voz temblorosa a su pesar. André se enderezó, se limpió las manos en los pantalones y simplemente respondió: «Sí, señora. Como puede ver, está listo para volar». Se hizo un silencio cargado de tensión y curiosidad. Isabella sintió que una calidez desconocida la embargaba. Ante tanto lujo, tanto poder, un hombre sencillo, humilde e increíblemente talentoso acababa de recordarle una verdad olvidada: algunas fortalezas no se miden en dinero ni en influencia, sino en pasión y competencia. En ese preciso instante, Isabella supo que su vida acababa de cambiar, y que Andre Johnson no era solo un mecánico. Era el quien acababa de destrozar todas sus certezas, quien acababa de ganarse su admiración y, inesperadamente, su corazón. Andre Johnson guardó cuidadosamente sus herramientas, con el rostro marcado por la fatiga de una mañana entera bajo el sol del asfalto. Amaba su trabajo de una forma que pocos podían entender. Cada motor tenía su propio ritmo, su propia personalidad, y bastaba con escucharlo para reparar lo que parecía irreparable. Isabella Montclair, aún con su llamativo vestido rojo, se apartó un momento, observando al hombre que acababa de salvar su jet. Para alguien acostumbrada a que todo se doblegara a su voluntad, esta escena era desconcertante. Ningún ingeniero, ningún experto la había impresionado jamás de esa manera. Pero este hombre, este mecánico negro, modesto y centrado, había triunfado donde equipos enteros habían fracasado. «Eres, realmente impresionante», dijo finalmente, con la voz más suave de lo habitual. André levantó la mirada y le ofreció una sonrisa educada, sin arrogancia ni orgullo excesivo. «Gracias, señora. Solo hago mi trabajo». Ella dio un paso al frente, cautivada por su sencillez y confianza. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, sus manos moviéndose con precisión sobre los componentes del motor. No hablaba mucho, pero cada movimiento parecía contar una historia de pasión, perseverancia y talento innato. Yo no pensé que alguien pudiera arreglar este motor tan rápido», murmuró.
André se sentó y se pasó una mano por su cabello oscuro, secándose algunas gotas de sudor. Todo problema tiene solución. Solo hay que saber dónde buscar. Isabella sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La voz tranquila, casi serena, de André contrastaba marcadamente con el tumulto de su propio mundo de contratos, dinero y poder. Nunca había conocido a nadie que la tranquilizara tan completamente sin proponérselo. Ella sacó un termo con café de su bolso y se lo entregó. Toma. Debes tener calor con todo ese trabajo. André levantó una ceja, sorprendido por el gesto, pero aceptó el café con una sonrisa agradecida. Gracias, señora. Es muy amable de su parte. Por primera vez en mucho tiempo, Isabella se encontró hablando sin calcular sus palabras, sin enmascarar sus emociones. Sabes, no estoy acostumbrada a sentirme así, dijo, señalando vagamente el hangar y el avión. Es extraño, pero me parece fascinante. Tú eres fascinante. André sintió que el corazón le latía un poco más rápido, pero mantuvo su profesionalidad. Sin embargo, tras su reserva, había una nueva calidez, una sensación que nunca había experimentado con alguien de su mundo tan alejado del suyo. Gracias, respondió simplemente. Solo hago mi trabajo. Pero, me alegra que te guste. Un silencio reconfortante se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de los motores de otros aviones y el viento susurrando en la pista. En ese instante de suspense, dos mundos colisionaron, el mundo de la riqueza y el poder, y el mundo del talento, la humildad y la pasión. Y para Isabella, algo acababa de cambiar para siempre. Me gustaría que te quedaras a ver el vuelo, dijo con un nuevo brillo en los ojos. André la miró con una leve sonrisa en sus labios. Con mucho gusto, señora. Y en ese momento, sin saberlo aún, ambos acababan de iniciar una conexión que cambiaría sus vidas. Al día siguiente, Isabella no podía dejar de pensar en André. Cada vez que veía el avión en marcha, recordaba la imagen de sus manos expertas, la serena concentración en su rostro y la inesperada dulzura de su voz. En su mundo de contratos, lujo y competencia, nunca había sentido tanta admiración, ni tanta curiosidad por alguien ajeno a su círculo. Tomó una decisión inusual para ella, contactar directamente a André para ofrecerle otro trabajo, con el pretexto de una revisión rutinaria de su jet. Cuando él respondió, tranquilo y profesional como siempre, sintió un extraño alivio. Buenos días, señora Montclair. ¿Necesita un chequeo de rutina?, preguntó. Sí, si estás disponible, respondió ella, con un tono de anticipación en su voz. El hangar estaba en silencio esa mañana. André trabajaba meticulosamente, revisando cada detalle del motor, pero esta vez, Isabella permaneció cerca, observando, fascinada por cada movimiento. Se fijó en cómo manejaba las herramientas, como si fueran extensiones naturales de sus manos. Vio el respeto que sentía por la máquina, pero también la pasión que ponía en cada gesto. «Sabes», dijo ella, rompiendo el silencio, «nunca he conocido a nadie que transforme su trabajo en algo tan cautivador». André miró hacia arriba, con una leve sonrisa en sus labios. «Supongo que si amas lo que haces, el resto pasa a ser casi secundario». Ella sonrió, asombrada por su sencillez y profundidad. Isabella, acostumbrada a los halagos interesados y a los discursos calculados, percibió algo singular y verdadero en sus palabras. «Eres diferente», admitió finalmente, un poco vacilante. André la miró con ojos oscuros y francos y simplemente respondió. «Lo diferente puede ser bueno o malo, señora. Usted debe juzgar». El corazón de Isabella latía con fuerza. Comprendió que nunca se había sentido así con nadie, ni admirada, ni intimidada, ni profundamente intrigada. Pero con André, todos estos sentimientos se arremolinaban en un extraño y placentero vórtice. Mientras él trabajaba, ella se acercó y se sentó en un taburete, observando sus movimientos precisos y metódicos. El tiempo parecía alargarse. Los demás técnicos iban y venían, pero ella solo veía a André. Cada sonrisa que él le devolvía, cada simple intercambio de palabras, la acercaba un poco más a él.
¿Estás seguro de que puedo confiar en ti y en todo lo que te diga?, preguntó ella con cierta picardía. Por supuesto, señora. Nunca traiciono la confianza. Estas palabras, sencillas pero contundentes, le llenaron el pecho de consuelo. Isabella comprendió que no solo admiraba su talento, sino también su integridad, su constancia y una humildad que casi nunca había conocido. Al final del día, el avión estaba impecable, listo para despegar en cualquier momento. Isabella se levantó, se acercó a Andrei, inesperadamente, le dijo: «Yo, espero que esta no sea la última vez que te vea». André, sorprendido por esta cruda e inesperada honestidad, la miró seriamente. «Yo tampoco, señora». Y en ese sencillo intercambio se tejía un vínculo invisible, frágil pero poderoso, anunciando que lo que acababa de comenzar entre ellos estaría lejos de ser ordinario. En los días siguientes, Isabella no podía dejar de pensar en André. Cada vez que veía un avión o escuchaba el rugido de un motor, su mente volvía automáticamente a él. Este humilde y centrado mecánico negro había dejado una huella imborrable en ella. Se encontraba imaginando su presencia, su voz serena, sus movimientos precisos. Y, sin embargo, sabía que entre sus mundos se extendía un abismo casi insalvable. Una mañana, Isabella decidió visitar a André en el hangar con el pretexto de la rutina. Quería verlo trabajar, pero también quería conocerlo un poco mejor. André, fiel a su estilo, ya estaba allí, con las manos manchadas de aceite y la mirada fija en el motor de un avión que estaba reparando para otro cliente. «Buenos días, señora Montclair», dijo con una leve sonrisa, sorprendido pero educado. «Hola, André». «Solo quería ver cómo estás», respondió ella, un poco nerviosa. Mientras trabajaba, Isabella se sentó cerca, observando cada uno de sus movimientos. Notó la paciencia con la que manipulaba las piezas, la concentración absoluta en su rostro y la precisión casi artística de sus gestos. Era hipnótico. Nunca había visto a nadie trabajar con tanta pasión y precisión. «Sabes», dijo finalmente, «cada día me sorprendes un poco más. Nunca he conocido a nadie como tú». «Gracias, señora», respondió André, manteniendo su neutralidad profesional. «Supongo que cada uno tiene sus virtudes». El mero sonido de su voz despertó algo en su interior. Isabella comprendió que quería quedarse, incluso sin ninguna razón práctica, simplemente para verlo trabajar. Y cuanto más se quedaba, más sentía la calidez que había intentado ignorar desde su primer encuentro. Mientras André reensamblaba el panel del motor, Isabella se acercó un poco más, curiosa. Sus manos se rozaron accidentalmente al entregarle una herramienta. El contacto fue breve, pero suficiente para encender una chispa entre ellos. André levantó la vista y la miró a los ojos, y se hizo un tenso silencio. «Eres sorprendente», dijo finalmente, con una leve sonrisa en sus labios. «Y tú eres intrigante», respondió ella, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Isabella se permitió bajar la guardia. Sonrió con sinceridad, riéndose de las bromas que él hacía con naturalidad, algo que ninguno de sus colegas había conseguido jamás sacarle. André, consciente de la conexión que se estaba formando, mantuvo su profesionalismo, pero no podía negar la extraña calidez que crecía en su interior. Isabella era audaz, fascinante y, al mismo tiempo, sorprendentemente real. No le tenía miedo a él, a su sencillez ni a su mundo. Y esta autenticidad lo conmovió profundamente. Al final de la mañana, el avión estaba en perfecto estado. Isabella se levantó, dudó un momento y luego dijo: «Sabes, creo que nunca me cansaré de verte trabajar. Y creo que nunca me cansaré de ver tus reacciones cuando logre lo que otros no pueden», respondió André con un discreto guiño. Este pequeño, ligero y natural intercambio selló un vínculo aún frágil, pero innegable. En este hangar, rodeado de metal, aceite y motores rugientes, acababa de nacer un inesperado comienzo de complicidad, y ninguno de los dos podía ignorarlo. Habían pasado algunas semanas desde el primer encuentro de André e Isabella, y cada visita al hangar se convertía en una pequeña aventura para ella. Isabella encontraba excusas para ir con regularidad, a veces para que revisaran el avión, a veces simplemente para ver trabajar a André.
cada interacción era una mezcla de admiración y curiosidad, un juego sutil donde las palabras no dichas transmitían mucho más que las habladas. Una mañana, Isabella llegó al hangar antes de lo habitual. André ya estaba allí, concentrado en un motor complicado. Cuando levantó la vista y la vio, no pudo evitar sonreír levemente. «Buenos días, señora Montclair», dijo con calma. «Hola, André», respondió ella, con los ojos brillantes con una emoción que ya no podía ocultar. Se acercó a él con delicadeza, intentando no interrumpir su trabajo, pero incapaz de resistir el impulso de permanecer cerca. Sus conversaciones se volvieron cada vez más naturales, salpicadas de bromas juguetonas y miradas intensas. Isabella estaba fascinada por su paciencia, precisión y humildad, cualidades poco comunes en su mundo de lujo y superficialidad. «Sabes, André», dijo finalmente, «nunca pensé que alguien pudiera cautivarme tanto con un motor, una herramienta, un simple gesto». «Hay arte en todo lo que hacemos», respondió con una leve sonrisa. «Si le pones corazón, incluso la mecánica puede volverse fascinante». Isabella sintió un nudo en el corazón. Por primera vez, se permitió admirar a alguien sin barreras, sin máscaras ni juegos de poder. Se dio cuenta de que su fascinación por André iba mucho más allá de la simple admiración profesional. Mientras André revisaba el último detalle del motor, Isabella dio otro paso hacia él, casi instintivamente. Sus manos se rozaron de nuevo al entregarle una pequeña herramienta que había caído al suelo. Esta vez, el contacto duró un instante más. La mirada de André se cruzó con la de ella, y una chispa eléctrica pareció atravesar el aire. «Eres increíble», murmuró. «¿Y tú, inesperado?», respondió ella, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Se hizo un silencio cómplice, roto solo por el zumbido de un motor. Isabella sintió que ya no quería ceder. En ese momento frágil pero intenso, comprendió que sus sentimientos ya no podían permanecer en secreto. «André», dijo con una sinceridad poco común, creo que ya no puedo ignorar lo que siento». «Yo tampoco», respondió, vacilante pero honesto, incapaz de ocultar la verdad de sus emociones. Sus miradas se cruzaron, y una suave sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Por primera vez, Isabella se sintió vulnerable sin miedo, y André sintió que su corazón latía más rápido por esta mujer que se atrevía a ser ella misma, incluso frente a alguien de un mundo tan diferente. Ella le tomó la mano con suavidad, y él la apretó sin dudarlo. En ese momento, una sensación de certeza se apoderó de ellos. Esta conexión, nacida en un hangar entre motores y aceite, iba mucho más allá de la mera casualidad. Era la promesa de una historia que cambiaría sus vidas. Y en el silencio del hangar, entre los aviones listos para despegar, Isabella supo que estaba lista para dar un paso audaz. Se acercaba el momento de revelar sus sentimientos al mundo, y André, aún inconsciente de ello, sería el centro de este gesto inesperado y trascendental. El hangar bullía ese día. Fotógrafos, periodistas y algunos curiosos estaban allí, atraídos por la llegada del avión de Isabella para un vuelo de prensa. Todo estaba perfectamente orquestado, como siempre, salvo que nadie sospechaba que el verdadero espectáculo no estaba en el avión, sino en el hangar. André Johnson estaba arrodillado bajo el motor principal, concentrado en una última revisión. Sus manos expertas manipulaban cada pieza con precisión. Isabella lo observaba desde la distancia, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que debía actuar ya, sin demora. Todo lo que había sentido estas últimas semanas, toda su admiración, toda su emoción, tenía que ser revelado al mundo. «André», dijo con una voz que inmediatamente captó su atención. Levantó la vista sorprendido y se enderezó un poco. Isabella se acercó a él, con los tacones resonando en el suelo, la mirada fija en él con una intensidad que nunca antes había visto. Los murmullos de los asistentes y periodistas se habían silenciado al percibir la gravedad de la escena. «Desde que te conocí», dijo, «mis certezas sobre el mundo han cambiado. Vi tu talento, tu humildad, tu fuerza, y comprendí algo que nunca antes había sentido». André sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Cada palabra de Isabella estaba llena de sinceridad, y supo que esta mujer, acostumbrada a controlarlo todo, acababa de revelarse por completo ante él.
André. No quiero ocultar lo que siento. Quiero que todos sepan cuánto significas para mí. Ante estas palabras, Isabella hizo algo inesperado, se arrodilló ante él y sacó una pequeña caja negra que guardaba en el bolsillo. Los periodistas acudieron instintivamente, con sus cámaras capturando cada instante. André Johnson, murmuró con los ojos brillantes, ¿quieres casarte conmigo? El hangar quedó en un silencio absoluto. Los asistentes, los técnicos e incluso los curiosos contuvieron la respiración. André se quedó paralizado por un instante, incapaz de creer lo que acababa de oír. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Siempre había soñado con una relación genuina, pero nunca imaginó que este momento llegaría así, en este lugar de trabajo donde todo había comenzado. Sí, sí. 1000 veces sí. Exclamó finalmente, tomando la mano de Isabella con emoción. Una explosión de alegría inundó el hangar. Los fotógrafos capturaron el momento, los asistentes aplaudieron e incluso los transeúntes sonrieron ante esta escena inesperada y conmovedora. Isabella se levantó, abrazó a Andrei, por primera vez, se permitieron mostrar su felicidad al mundo. Arreglaste mi jet, dijo con una sonrisa y una leve risa, pero creo que también arreglaste mi corazón. Andrés sonrió, se conmovió y respondió. Y acabas de demostrar al mundo que el amor no conoce clases, ni riquezas, ni fronteras. Ese día, el hangar, los aviones y todo el lujo circundante se convirtieron en el escenario de una historia auténtica y atemporal. André Johnson ya no era solo el brillante mecánico que había reparado el avión de un multimillonario, era el hombre que había conquistado su corazón, e Isabella Montclair ya no era solo una mujer con poder y fortuna, era quien se había atrevido a amar y demostrar ese amor delante de todos. Y así, dos mundos separados por la sociedad, la riqueza y las apariencias se unieron en un gesto de sinceridad y pasión que quedaría grabado en la memoria para siempre.